es más baja de lo normal se le llama hipoventilación, ¿verdad? Hipoventilación alveolar. Y cuando es más alta de lo normal, ¿cómo se le llama? Hiperventilación alveolar. Hiperventilación. Entonces aquí les esta pequeña lista de causas, ¿verdad? De en este caso, hipoventilación alveolar. Sí quedó claro, ¿verdad? Sí quedan claro por qué estas patologías o estas alteraciones causan hipoventilación alveolar. Estas que ven ustedes aquí, todas estas, ¿tienen alguna duda de por qué causan hipoventilación estas enfermedades o estos problemas? ¿Sí quedó claro? Sí, sí quedó claro, doctor. No hay duda. Gracias. Bueno, y después dijimos la siguiente diapositiva, causas de hiperventilación. Creo que se cortó aquí cuando estaba mencionando lo del dolor. Entonces, estos son algunas de las causas de hiperventilación alveolar. O sea, cuando decimos que alguien está hiperventilando, ¿no? Mira, está hiperventilando, pues nos referimos a eso. Supongo que ya les habrá tocado quizá a ustedes ver a alguna persona, ¿no? Con una crisis de ansiedad. ¿Sí lo han visto en alguna ocasión? Sí. 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 Crisis de ansiedad, con una crisis de pánico, algo así. ¿Cómo se ponen? Aparte de que están llorando y todo eso, empiezan a respirar más rápido, ¿verdad? Sí, comienzan a jalar como que más aire e incluso se ponen rojos, ¿no? Ajá, y todo, pues están hiperventilando, es decir, están aumentando la frecuencia de la respiración y, y aumentan la ventilación alveolar. No significa que eso sea bueno, ¿verdad? Porque al aumentar la ventilación alveolar dijimos que había una relación inversa con ¿cuál de los gases? Directamente. ¿Con quién? El CO2. Con el CO2, ¿verdad? Entonces, a estos pacientes que tienen crisis de ansiedad o también cuando hay un dolor intenso, ¿verdad? En algunos pacientes también empiezan a hiperventilar por el mismo dolor. Cuando tienen pánico por alguna cuestión, comienzan a hiperventilar. Y entonces, ¿qué alteración gasométrica pueden presentar estos pacientes secundario a la hiperventilación? ¿Hipocapnia? ¿Mm? ¿Hipocapnia? Sí, claro, dijimos, ¿verdad? La hiperventilación causa disminución del CO2, de la presión arterial del CO2 y también del CO2 alveolar, ¿verdad? O sea, lo eliminamos más, ¿verdad? Cuando hiperventilamos. Sí. Así, para fines prácticos, estamos eliminando más CO2, ¿no? Así de fácil. Y cuando alguien está con hipoventilación, pues no elimina el CO2, se queda en la sangre. Entonces, cuando estas personas tienen, por ejemplo, una crisis de ansiedad, que alguien empiece a hiperventilar, ¿qué es lo primero que dicen? No sé si han visto. ¿Cuál es el síntoma principal que Me tienen? estoy mareando. Mareo y qué más. Dolor de pecho. Puede respirar. Sí, bueno, es mareo y un poco de dolor de cabeza. ¿Y por qué les pasa eso? ¿Por qué tienen esos síntomas? Porque están teniendo una alteración ácido-básica de origen respiratorio. ¿Cuál será esa alteración? ¿Alcalosis? ¿Alcalosis qué? Respiratoria. 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 Acuérdense que siempre todo lleva su apellido, ¿verdad? Cuando el origen es pulmonar, pues siempre se dice respiratorio, ya sea alcalosis o acidosis. Y cuando el origen es renal, o sea, metabólico, pues se dice alcalosis metabólica o acidosis metabólica. Entonces, muy bien, en este caso presentan alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque la alcalosis se presenta cuando se pierde mucho CO2 del organismo, o sea, cuando hay hipocapnia, ¿verdad? Y esos son algunos de los primeros síntomas que presentan estas personas. El dolor agudo, por ejemplo, un dolor así muy agudo, ¿en qué casos puede darle a un paciente? ¿Algún traumatismo, tal vez? Claro, ¿verdad? Podría ser un traumatismo fuerte, una fractura, una herida, ¿no? Pero así, de algún problema médico, ¿cuál sería? Una apendicitis. Puede ser una apendicitis aguda, aunque poco a poco la apendicitis empieza paulatina y se va aumentando, ¿verdad? Algo así más agudo, más ¿Puede ser un infarto al miocardio? Ajá, claro, alguien que dijo ahí, ¿verdad? Un cólico reno-ureteral causado por litiasis renal. Entonces duele la región lumbar, ¿verdad? Y se corre hacia la ingle, etcétera, y es un dolor muy agudo, muy fuertísimo. Entonces los pacientes hiperventilan a veces. Claro, también a veces, ¿verdad? Si les da un dolor anginoso muy fuerte, puede ser que estén hiperventilando. Entonces todos esos tipos de dolores agudos pueden causar esto. ¿Qué se les puede hacer, por ejemplo, cuando alguien tiene crisis de ansiedad o así de pánico? ¿Qué hay que hacerles así como para corregir la hipocapnia que presentan? ¿Mande?
Pues primero, ¿No se les da una bolsita para que Una bolsa de papel. primero darles un zape, ¿no? En la cabeza para que se calmen, ¿no? Para que se tranquilicen. O con lo que tengan a la mano, pues darles uno, ¿no? Y ya si no, pues sí, ponerles una bolsa de papel o de lo que tengan, pegados, ¿verdad? A su nariz y a su boca, para que respiren allá adentro. Y con esto, ¿qué se lograría si están respirando adentro de la bolsa? vuelve a inhalar el dióxido que está sacando, ¿no? Muy bien, vuelve a inhalar el CO2 y pues ya se va corrigiendo poco a poco y se van tranquilizando, ¿verdad? Aparte. Entonces, no meterles la cabeza en la bolsa porque si no se van a asfixiar. Nada más que respiren con la boca y la nariz en la bolsa, así me explico, ¿verdad? Porque si no, pues los van a asfixiar. Y así algunos otros problemas que, como vemos aquí, los pacientes con delirio, con neuroinfección, etcétera, pueden presentar hiperventilación. Y aquí al final puse esta, que es muy común, que no se les debe olvidar, cuando hay acidosis metabólica, ¿ok? Pacientes graves que tienen acidosis metabólica empiezan a hiperventilar por un reflejo central, ¿verdad? No es que ellos quieran, sino que es un reflejo. ¿Y cómo se le llama esa respiración profunda y rápida? Respiración de Caucel. ¿De qué? De Caucel, algo así se llama, ¿no? No. Bueno, por ahí vas. ¿Alguien se acuerda? De Kussmaul, ¿verdad? O sea, de Kussmaul. Respiración de Kussmaul, con K y después W, Kussmaul. ¿Y en qué caso se presenta esa respiración así muy típica? Con acidosis metabólica. En los pacientes que tienen ¿qué? ¿Diabetes? Bueno, pues, muchas personas pueden tener diabetes, ¿verdad? Pero no les pasa esto. Entonces, diabetes, ¿pero cómo? Sí, ¿La que es cetoacidosis? Exactamente, los pacientes con cetoacidosis diabética, ¿verdad? Que desarrollan acidosis metabólica, respiran así muchas de las veces cuando llegan graves, incluso tienen un olor a manzanas, ¿verdad? Por los cuerpos cetónicos, etcétera. Ah, tutti frutti. Después lo mencionamos eso, muy bien. Entonces, ya no se les olvide. ¿Y por qué la acidosis metabólica causa hiperventilación? Porque hay mucho dióxido de carbono en el cuerpo, entonces lo quiere sacar, ¿no? Sí, porque ya de por sí hay acidosis, ¿verdad? Y un origen metabólico, o sea, por problemas metabólicos. Y si aún así le sumamos el propio CO2, ¿verdad? Que tenemos en la sangre al respirar, entonces el organismo dice, bueno, una forma de eliminarlo rápidamente, el exceso de CO2, pues es hiperventilar para contrarrestar esta acidosis metabólica y tratar de llevar el pH otra vez a lo normal. Entonces, de una vez, acuérdense, siempre los problemas metabólicos se corrigen con el componente ¿qué? Respiratorio. Y siempre que hay un problema respiratorio que cause acidosis o alcalosis, se tiene que corregir por un mecanismo metabólico. Normalmente. Después, si nos da tiempo en la otra semana, cuando vemos, si nos da tiempo de eso, vemos algo de la gasometría, ¿no? Así para que tengan, sí, ya saben, sí, ya saben, ¿no? Leer las gasometrías. Bien. No. Más o menos. Bueno, entonces vamos a dedicar un rato para explicar los componentes respiratorios de la gasometría, para que ya lo conozcan, para que ya cuando pasen a tercero ya vayan como rifles, ¿sale? ¿Le podría poner, por favor, tanto la 18? Tantitito. Ajá. Sí, ahí está. Listo, gracias. Sí. Entonces ya quedó claro, ¿verdad? Cómo la ventilación alveolar se relaciona con los niveles alveolares, pero también sanguíneos del CO2 de una manera inversa, ¿verdad? Entonces eso ya quedó muy claro, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Básicamente eso es lo que siempre van a manejar ustedes ya con los pacientes clínicamente cuando tengan hipercapnia o hipocapnia. Todo es por el problema de la ventilación alveolar. ¿Quedó alguna duda, algo así ya para continuar? No. Bueno, entonces el siguiente tema pues es revisar lo de la presión pleural. Recuérdense que vamos de afuera hacia adentro, ¿verdad? Hemos visto los mecanismos, cómo conseguimos un flujo de aire, ¿verdad? Desde la atmósfera hasta los pulmones, o sea, lo que se llama ventilación, ¿no? Ya por eso ya vimos el espacio muerto, cómo entra el aire, luego la ventilación pulmonar total y la ventilación alveolar, ¿sale?
Entonces, estamos viendo cómo va entrando el aire, estamos viendo los mecanismos que favorecen eso, y enseguida vamos a ver ya bien en qué consisten esos mecanismos de la inspiración y la expiración. Pero primero tenemos que entender aquellas fuerzas, aquellas presiones, etcétera, que influyen en este movimiento de aire desde el exterior hacia nuestros pulmones. Y uno de ellos, pues, es la presión pleural, como ustedes ya lo leyeron cuando hicieron su resumen. Pues ya sabemos, no sé si ya vieron ese tema, creo que es de la otra semana, pero ustedes ya lo saben, que los pulmones, pues, están cubiertos, ¿verdad? Están cubiertos por dos membranas. Una que está adherida al parénquima, ¿verdad? Que los envuelve su superficie directamente, y es la pleura visceral, porque está en contacto con el pulmón. Y afuera enseguida hay otra capa externa, digamos, que es la pleura parietal, y está en contacto con la cavidad torácica. Por eso los pulmones, ya cuando vean eso en anatomía, los pulmones como que flotan, ¿verdad?, en la cavidad torácica, es decir, no hay algún medio de unión así muy específico como tal entre cada pulmón y las paredes de la cavidad torácica, de la caja torácica. Nada más aquí en el mediastino, ¿verdad?, en el centro, en la línea media, en el mediastino, en el hilio, ¿verdad?, de los pulmones, donde empieza la unión con los bronquios y eso, ahí pues sí están un poco unidos, sostenidos, pero en la caja torácica como tal no tienen una unión así anatómicamente. Entonces, ¿cómo están unidos? Pues gracias a las pleuras, en este caso al componente parietal de la pleura, que es la que contribuye pues a formar y bueno, y entre ambas hay un espacio virtual, ¿verdad? Se le llama virtual, pero no es virtual, como tal es un espacio verdadero, ¿verdad? Entonces, entre la pleura parietal y la visceral hay un pequeño espacio, ¿verdad?, que pues normalmente no se nota porque están casi adheridas, pero como tal sí es un verdadero espacio. ¿Y está cubierto de qué? ¿Ese espacio está lleno de qué o cubierto de líquido qué? pleural. De líquido pleural, ¿verdad? De líquido pleural, ¿ok? Entonces, pues esa pleura parietal es la que recubre por fuera la cavidad torácica y es lo que le permite a los pulmones que se adhieran a la caja torácica y cada que respiramos, pues no se estén moviendo. Y además permite que se expandan y que vuelvan a su tamaño original, ¿sale? Cada de estas membranitas pleurales, que se llaman pleuras así nada más, pues a su vez están formadas de varias capas muy delgadas de tejido conectivo y de tejido mesotelial, de mesotelio, y tienen muchos capilares, están muy vascularizadas. Ajá. Y como ya les dije, se mantienen juntas gracias a que hay una capa muy fina de líquido que se produce a partir de estas mismas membranas. ¿Alguien sabe cuál es el volumen del líquido pleural? O sea, ¿cuánto líquido hay aquí en cada cavidad pleural que envuelve a los pulmones? 10 mililitros. ¿Mande? 10 mililitros. Un poco más, ¿verdad? Va en promedio de 15 a 30 mililitros o 25 a 30 mililitros en un adulto. En un niño, pues sí podría ser esa cantidad, ¿verdad? Entonces, algo importante, recuerden, la pleura parietal básicamente está formada de tejido conectivo, así muy irregular, y una sola capa de células mesoteliales, aquí, pero tiene muchos vasos sanguíneos y también linfáticos. Pero esos linfáticos que hay aquí, pequeños vasos linfáticos aquí, aspiran el líquido que hay en el espacio pleural. Entonces lo aspiran y lo llevan al sistema linfático para que no se acumule. En cambio, la pleura visceral, que es la que está adherida al parénquima de los pulmones, tiene una capa también de mesotelio y tiene más capas de tejido conectivo, como 2 o 3 capitas a diferencia de la otra. Y debajo de la pleura visceral, ya en contacto con el parénquima, hay muchos capilares también linfáticos más pequeñitos, que comunican con los vasos linfáticos que tiene ¿quién? Pues que tiene el propio pulmón aquí adentro. ¿Sí me explico la diferencia? Entonces, estos linfáticos de la pleura visceral, como están en contacto con los linfáticos del propio pulmón, absorben el líquido que está aquí. ¿No absorben cuál líquido? El espacio pleural. El líquido pleural. No absorben el líquido pleural. ¿Ese quién lo absorbe normalmente? ¿El parietal? Los linfáticos de la pleura parietal, ¿verdad? Ajá. Pero no solo eso, en ambas pleuras, las células mesoteliales y también endoteliales, que hay aquí muy abundantes, además de que funcionan
como parte del sistema linfático que ya les mencioné, también producen muchas sustancias. Producen sustancias anticoagulantes, producen sustancias vasoactivas, o sea, es decir, que pueden causar vasoconstricción o vasodilatación. Y anticoagulantes, pues porque evitan que se formen coágulos, ¿verdad? Que se formen trombos. Entonces también tienen esa otra importancia. Y no solo eso, también sintetizan citocinas o citoquinas, que organizan, pues, una respuesta inflamatoria cuando hay algún daño aquí a nivel de las pleuras de los pulmones, o en la cavidad pleural. Reclutan, ¿verdad? Esas citocinas reclutan macrófagos, ¿no? Y polimorfonucleares, etcétera, todo lo que ustedes ya saben, cuando hay una respuesta inflamatoria. Entonces, recuerden eso, ¿verdad? Por eso puede haber alteraciones que se manifiestan de diferentes formas en las pleuras de los pulmones. ¿Ok? Entonces, eso es importante saberlo. ¿Y cuál es la importancia? Bueno, ya aquí con lo que escribí, ¿verdad? Tiene una capa de líquido pleural. Primero, la primera función, digamos, es mantener juntas las pleuras. Ya dijimos, ¿verdad? Están unidas. ¿Por qué? Porque esa capita fina de líquido, pues las tiene como pegadas, ¿verdad? Las tiene adheridas. Y además, otra función importante es que permite que los pulmones se deslicen, ¿verdad?, dentro de la cavidad torácica. Ya dijimos que la pleura parietal está adherida a la cavidad torácica, y como a su vez está adherida con la pleura visceral y esta con los pulmones, pues los pulmones se resbalan. Cada que se inflan, cada que los llenamos de aire, se inflan, se deslizan, y luego vuelven a su tamaño normal. Y esa situación resbaladiza, pues es gracias al líquido que hay en el espacio pleural. Si no, pues chocaría o estaría un poco áspero, ¿sí me explico? Y no se podrían mover los pulmones dentro de la cavidad torácica, ¿sale? Y pues como ya les dije, una función importante, sobre todo de la pleura parietal, es que los mantiene adheridos, pegados a la caja torácica, ¿verdad? Los estira, los jala, los pega a la cavidad torácica para que se puedan mover y regresar a su tamaño sin que cambien de su lugar, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿sí? Se mueven junto con la propia pared torácica o la caja torácica cada que respiramos. ¿Sí me explico? ¿Sí quedó claro esa idea? ¿Sí, jóvenes? Sí. Bueno, entonces, la unión que hay en la cavidad pleural a través de ese líquido pleural hace, o sea, entre las pleuras, pues consigue eso, que es muy importante, que los pulmones se queden estirados y que estén unidos, pues, a la pared torácica. Funciona igual como cuando ponemos una gotita de líquido en medio de dos hojas de cristal, ¿no? O cuando hacían sus experimentos de microscopio que usan el portaobjetos y eso, ¿no? ¿Qué sucede si ponen una gota de agua entre dos cristales? Se adhieren, pero se pueden, ¿qué? Se pueden mover a un lado y a otro, se pueden deslizar, no se despegan tan fácil, pero se pueden deslizar. Entonces, así sucede igual entre los pulmones y la cavidad pleural y la cavidad torácica. Ese líquido pleural hace que el pulmón se adhiera a la caja torácica, pero cuando la caja torácica se mueve durante la ventilación, pues también los pulmones se mueven junto con ella, ¿sale? O sea, no se pueden separar, digamos, del tórax, se deslizan y permanecen adheridos como estas ejemplo. Entonces, eso es muy importante. A ver, déjenme ver cuál sigue aquí porque se me olvida. Ok. Entonces, asociado a todo esto, hay que recordar un concepto muy importante. Los pulmones son, ¿qué? Son elásticos, ¿verdad? Los pulmones son elásticos. Ahorita vamos a mencionar la diferencia entre elasticidad y distensibilidad. Pero los pulmones, por sí mismos, pues tienen características elásticas. ¿Y a ellos qué les gusta hacer? O sea, nosotros cuando ventilamos, ¿los llenamos de qué? ¿Aire? Pues los llenamos de aire. Ahorita vamos a ver el mecanismo, ¿no? Los llenamos de aire. Entonces se inflan. Pero enseguida, en la expiración, ¿qué sucede? ¿Se vuelven a qué? Pues a vaciar, ¿no? O sea, por decirlo coloquialmente, pues se vuelven a desinflar, ¿no? Se vuelven a vaciar porque expulsamos otra vez un cierto volumen corriente, ¿no? 500 mililitros. Entonces se vuelven a vaciar y así sucesivamente. Esto lo hacemos gracias a que se genera una diferencia de ¿qué? Un gradiente de ¿qué? Un gradiente de presión, muy bien, gracias al funcionamiento de la bomba ¿qué? Ya lo mencioné en la otra clase, la bomba ¿qué?
¿Por qué a la ventilación pulmonar total también se le llama gasto ventilatorio? Ya lo mencionamos. Gasto como si fuera el gasto cardíaco, porque también tiene que funcionar en el corazón, para la sangre, para que avance la sangre, debe funcionar la bomba ¿qué? Una bomba muscular. Para que avance la sangre. No vayan a decir que la bomba de agua de su casa, ¿verdad? ¿Sodio potasio? No, o sea, la bomba, ¿qué, jóvenes? ¿De corazón? Pues sí, la bomba cardíaca, ¿verdad? ¿Quién es el que se contrae y vacía la sangre? Los ventrículos y los aurículas. El corazón, ¿verdad? Y así genera una presión para expulsar la sangre. A eso se le llama bomba cardíaca, ¿vale? Eso lo vamos a ver ya dentro de 15 días. Y entonces aquí también, a semejanza del corazón, por eso también se le llama ventilación pulmonar total, como vimos, o bomba ¿qué? Bomba ventilatoria. Ahora sí, la doctora que dijo hace rato, aquí sí interviene la bomba ¿qué? Lo que dijiste, doctora. Muscular. La bomba muscular. ¿Y cuál es esa bomba muscular? El diafragma. Pues toda la caja torácica, ¿verdad? Y los músculos de la respiración, todos combinados, como vamos a ver ahorita. Muy bien. Entonces, toda la bomba muscular, pues es todo. Los músculos de la respiración, incluyendo, pues obviamente el diafragma, o sea, todo lo que ya vimos de la caja torácica, que funcionan gracias a los músculos respiratorios. Entonces, esa bomba muscular es la que genera un gradiente de presión cuando metemos aire, y ya por eso los pulmones se llenan. Bueno, todo esto lo menciono porque los pulmones, aunque sirven para llenarse de aire, luego se vacían, ¿verdad? Y así otra vez en cada ciclo. Entonces, a los pulmones, ¿qué es lo que les gusta hacer a los pulmones? ¿O cómo quieren estar los pulmones normalmente? Ellos cómo quisieran estar siempre. Colapsados. Colapsado. Ajá, estar vacíos, ¿verdad? En reposo. A ellos no les gusta inflarse, aunque están hechos para eso, pero como que les da flojera. Y cada que se inflan, luego se vuelven a vaciar. Y cada que los inflamos, se vuelven a vaciar, porque ellos quieren siempre colapsarse. Ellos quieren estar sin nada de aire en todos sus espacios, ¿vale? Eso es muy importante. Como cuando inflamos un globo y luego se desinfla. El pulmón siempre quiere estar vacío, ¿verdad? Quiere colapsarse y el pulmón siempre quiere sacar el aire con que se insufla, ¿verdad? Siempre quiere estar vacío. O sea, nunca quiere que le estemos metiendo ahí nada de cosas, ¿verdad? Y al contrario, la caja torácica, ¿verdad? En donde están adheridos los pulmones, o sea, la pared torácica, la caja torácica, como le quieran llamar, posteriormente, a esa caja torácica, también es elástica, también tiene tejido elástico, ¿verdad? Obviamente. Tiene fibras también de tejido elástico, músculos, etcétera. Y a la caja torácica normalmente le gusta ¿qué? Le gusta estar expandida, ¿verdad? Le gusta estar expandida. Entonces, por eso aquí vemos estas flechitas. La pared torácica, vean, ¿sí ven las flechitas? Ella quiere ¿qué? Expanderse, ¿verdad? Hacia afuera, digamos. Y los pulmones quieren ¿qué? Quieren colapsarse. Quieren vaciarse. Entonces, entre ambos se crea una fuerza ¿qué? Una fuerza en la misma dirección o en dirección contraria, o en sentido contrario. contrario, ¿verdad? Hay una dirección opuesta, y eso mismo ya desde ahí va generando un mecanismo de qué aquí en medio. ¿Un mecanismo de qué? Vacío. De vacío, ¿verdad? Como si fuera una aspiración con presión negativa, porque uno se quiere jalar siempre para allá y los pulmones se jalan hacia acá, hacia afuera, entonces generan fuerzas opuestas, como un vacío entre ambos, ¿vale? Una aspiración. Entonces, esta tracción en sentido opuesto, pues genera esto, ¿verdad? Que dice aquí, y se manifiesta como ese vacío y esa aspiración, ¿cómo se manifiesta? Como una presión que... Negativa. Una presión por debajo de la presión que... Atmosférica. Es decir, una presión subatmosférica. Normalmente eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entre el pulmón y la pared torácica. ¿Gracias a quién? Gracias a las pleuras y al líquido pleural, ¿verdad? Si no, pues no se podría mover el pulmón, aunque él quisiera. No podría seguir los movimientos ventilatorios, ¿ok? Entonces, esto que ya les mencioné, que es muy importante, pues nos permite ahora sí saber, o bueno,
al concepto de presión pleural o presión intrapleural. Y aquí dice, ¿verdad? Ramsés, ¿nos quieres leer lo que dice que es la presión pleural? Sí, presión pleural. Presión del líquido que está en el espacio que hay entre la pleura visceral y la pleura parietal. Muy bien, gracias. Entonces, ese es el concepto de presión pleural, ¿verdad? Es esa presión que hay aquí, alrededor de los pulmones, entre ambas pleuras que acabamos de mencionar. Y entonces, si dijimos que la caja torácica jala hacia afuera y el pulmón quiere vaciarse, quiere cerrarse, ¿qué se crea aquí en medio? ¿Qué se forma aquí? ¿Una fuerza de qué? Vacío. De vacío, como una aspiración. Y entonces, por eso esa fuerza, normalmente esa presión, ¿es positiva o es negativa en ese espacio? Negativa. Es negativa, ¿verdad? Ya dijimos, es subatmosférica. Y entonces, pues, aquí tenemos, ¿verdad? Más o menos algunos valores. En la base de los pulmones, más o menos, en promedio es de -3, -2.5 centímetros de agua al inicio de la inspiración, ¿verdad? Cuando se empieza a meter el aire. Y ya casi al final de la inspiración, normalmente es de unos -6 centímetros de agua, -7 más o menos. Y en el vértice de los pulmones, cuando estamos de pie, es un poquito más negativa. Puede ser desde -5 hasta -7.5, hasta -8, dependiendo. ¿Por qué? Porque por el mismo peso de los pulmones, su propio tejido genera más fuerza en las propias pleuras y eso causa mayor aspiración, mayor vacío, ¿verdad? Y por eso entre más arriba, pues la presión pleural es más negativa. ¿Sí me explico? Incluso vean lo que dice aquí, que puede ser mucho más negativa en inspiraciones muy potentes, ¿verdad? Puede hacerse más negativa. Entonces, sí, ¿quedó alguna duda de a qué se le llama presión pleural y por qué es negativa esa fuerza, esa presión? Yo tengo una duda más. Ajá. Entonces el valor en la base pulmonar es de -6 centímetros de agua cuando inspiramos, pero es de -2.5 a 3 cuando está relajado, ¿no? No, al inicio de la inspiración, sí, o sea, normalmente cuando está relajado, pues sí es como de -2, así. Al inicio de la inspiración sigue manteniendo esos valores y conforme inspiramos, cada vez metemos más aire, se va haciendo un poco más negativa. Pues aquí dice al inicio de la inspiración y aquí al final de la inspiración. ¿Sabes? Ok, gracias. ¿Y qué, o sea, qué sucede como tal? Es más, desde que es el desarrollo fetal, cuando están creciendo todos los órganos, la caja torácica y las pleuras, que está la pleura parietal y la caja torácica, crecen más rápido que lo que crece el pulmón y lo que crece la pleura visceral. Y entonces ya después, pues estas pleuras quieren alcanzar, ¿verdad? A la pleura visceral quiere alcanzar a la pleura parietal y pues ya permanecen juntas gracias al líquido que se forma entre ellas. Entonces, como crecieron después, como que ya les queda esa sensación a estos tejidos, nos quedan 10 minutos de esta clase, de que quieren, los pulmones siempre son forzados a estirarse, pues, la pleura parietal siempre los tiene adheridos a la caja torácica para que se estiren, para que ocupen el mayor espacio posible de la cavidad torácica, porque les ganaron en el desarrollo. Entonces, como ganó la pleura parietal a crecer, pues, ¿qué dice? No, pues yo soy empujando o jalando. Jalando, ¿verdad? Hacia afuera, jalando hacia la pared torácica. Por eso el pulmón siempre anda estirándose, porque la pleura parietal y la caja torácica lo forzan a eso. Pero el pulmón, pues es un poco necio, un poco terco, y su propia naturaleza elástica, ¿qué hace? Que él se quiera estar siempre, ¿qué? Regresando, ¿verdad? Muy bien, regresando, colapsando hacia adentro, o sea, en sentido contrario. Trata de separarse de la pared torácica. Si el pulmón pudiera, él se separaría de la cavidad torácica y se quedaría como, ¿grandote o pequeño? Pequeño, ¿verdad? A él le gustaría hacerse pequeñito, estar aquí nada más, aquí pequeñito, no estar estirado, no estar jalado, no estar inflado. A él no le gusta eso porque como que le da flojera, ¿verdad? Entonces, ya para que se queden con esa idea, ¿ok? Entonces, por eso la presión que se genera en esa cavidad pleural entre la caja torácica y los pulmones,
pues es una presión negativa, es un vacío, ¿verdad? En algunos libros, para terminar de entender este concepto, ponen el ejemplo de una jeringa, ¿verdad? Si ustedes llenan una jeringa con un poquito de agua, un poquito a la mitad o menos, y le tapan la entrada, le ponen su dedo en la entrada de... ¿Cómo se llama la entrada de la jeringa? O sea, ¿qué nombre tendrá? ¿No recuerdan? ¿Émbolo? El No, émbolo es que lo jala, Oh, no, émbolo no. Ajá. el émbolo es lo que se llama el hoyito, o sea, donde va la aguja, ¿cómo se le llamará eso? ¿Bisel? Pues la entrada, ¿no? No, La el bisel entrada- es el de la aguja. sí, ¿cómo? Bueno, la entrada de la jeringa, ¿no? La entrada por donde se aspira, ¿no? Donde está la aguja. Si ustedes le ponen un dedo ahí y jalan el émbolo, ¿sí han visto? ¿Sí han Es hecho el eso? pivote. Anda, pues el pivote. Si tapan el pivote y jalan el émbolo al mismo tiempo, ¿qué sucede? ¿Sí lo han hecho? Succiona. Succiona, ¿verdad? Es más, se siente hasta el dedo, ¿verdad? El dedo, cómo nos lo chupa el dedo, ¿verdad? Nos lo jala. Y adentro se genera un ¿qué? Adentro ¿Vacío? de la jeringa, un vacío. ¿Y podemos estirar el émbolo hasta afuera o no se puede? No, no se puede. No se puede, porque esa misma fuerza es negativa y evita que se salga. Pues algo así sucede pues en los pulmones y en las pleuras con lo que acabamos de revisar, ¿sale? Ese líquido pleural forma una cohesión, ¿verdad? Y evita que se separen los pulmones, pero al mismo tiempo se crea un vacío entre ambos. Y por eso la presión pleural es normalmente negativa, ¿ok? Entonces, ¿sí quedó claro el concepto de presión pleural? Sí. ¿Ok? Y no solo eso, aparte de estas fuerzas que se oponen y que crean ese vacío, además también el pulmón es uno de los órganos que está con muchos conductos linfáticos, como les dije hace ratito. Creo que es el órgano que tiene más conductos linfáticos, los pulmones. Pues por lo mismo, ¿verdad? Para que no se acumule ¿qué? Para que no ¿Líquido? se acumule el líquido, ¿verdad? En los pulmones, porque aquí pues sería muy peligroso si se acumula el líquido, ¿verdad? En el parénquima pulmonar, en los alvéolos. Por eso está ricamente, ¿cómo se llama? Vascularizado, pero con conductos linfáticos. Entonces, estos pequeños conductos linfáticos, estos vasos linfáticos, siempre están aspirando el exceso de líquido que pudiera haber en el intersticio, en el parénquima de los pulmones. Entonces, siempre están aspirando líquido. Entonces, esa misma aspiración de líquido también ayuda a mantener esa pequeña presión negativa en la superficie del propio pulmón, en la superficie visceral, ¿verdad? En la pleura visceral del pulmón. Y entonces ayuda a fomentar esta presión pleural negativa con la pleura parietal de la cavidad torácica. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, Sí. entonces, cada que ventilamos, en la inspiración, estas dos fuerzas se oponen, la caja torácica quiere estirarse, el pulmón quiere regresarse, y entonces esa fuerza opuesta que se genera aquí en la cavidad pleural se manifiesta como este vacío, como esta presión subatmosférica, ¿sale? Cada quien, ya cuando se llena de aire, ahora sí, la elasticidad del pulmón, ahora sí, hace que venza esa fuerza y él se regresa hacia donde él quiere estar y expulsa todo el aire. Claro que para eso debe haber un gradiente de presión, ¿verdad? Como vamos a mencionar ahorita, ¿sale? Él siempre quisiera estar separado de la cavidad torácica, ¿sale? Y por eso la presión pleural se hace más negativa conforme más metemos aire, porque el pulmón se resiste más, sí se llena, sí se infla, pero genera más presión al contrario, ¿verdad? Y por eso la presión es más negativa cada que metemos más y más volumen de aire, ¿ok? Y además, recuerden, obviamente, ¿esta cavidad pleural está abierta o cerrada al exterior? Cerrada. Cerrada, no lo dijeron muy convencidos. ¿Está cerrada o abierta? La cavidad pleural. ¿Es un compartimento cerrado o abierto? Cerrado. Pues es cerrado, ¿verdad? Puede ser cerrado. Es cerrado. ¿O a poco tiene comunicación nuestra pleura y nuestros pulmones con el exterior? Pues nada más por las vías respiratorias, ¿no? Que llegan a los alvéolos. Pero esto que estamos viendo rodea por fuera a los pulmones. Sí queda claro, ¿verdad? Entonces, Sí. este pequeño espacio, esta cavidad, pues no está en contacto con el exterior. Entonces, es una cavidad, es un espacio cerrado, un compartimento cerrado. Entonces, nunca se equilibra con ¿cuál presión?
¿La atmosférica? Con la atmosférica siempre es un poco ¿qué? Negativa. Ujú. Siempre su presión, ahí su fuerza es un poco negativa, pues por lo que ya vimos, ¿verdad? ¿Sale? ¿Alguna duda de eso? ¿O alguna pregunta, algo que quieran mencionar? Sí quedó claro entonces, ¿verdad? ¿Por qué la presión pleural se hace negativa? Porque se genera un vacío, por decirlo así, ¿ok? Entonces aquí nada más les voy a mostrar unas imágenes para relacionarlo con algunas patologías, pues, pleurales, ¿verdad? ¿Sale? Bueno, nadie me preguntó nada de esto, de estas cifras que yo puse aquí. ¿Nadie tiene alguna observación de estas unidades? Sí, bueno, yo lo chequeé y creo que se marcaba como columnas de agua, ¿no? Sí, claro, es una forma de medición, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado, en centímetros de agua. Sí, pero otros libros, ¿qué unidades utilizan? Columnas de agua, según así lo encontré. Sí, o sea, así se le llama, pero en lugar de centímetros de agua, muchos autores, muchos libros dicen, el valor es de -5, ¿qué? Milímetros de mercurio, ¿no? Milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces, en algunos libros lo van a encontrar así. Entonces, para que no se confundan, normalmente siempre se menciona en centímetros de agua, pero pues también muchos autores lo mencionan en milímetros de mercurio. Aquí nada más el secreto sería saber la equivalencia. 1 centímetro de agua equivale a 0.73 milímetros de mercurio, ¿vale? Casi es lo mismo, varía un poco, ¿no? Entonces, 1 centímetro de agua es igual a 0.73 milímetros de mercurio. Y al revés, pues sí, sería lo contrario. 1 milímetro de mercurio equivale a ¿cuánto? A 1.36 centímetros de agua, ¿sí? Para que ya, si lo ven en los libros, pues ya saben que así puede ser, ¿no? En milímetros de mercurio. Incluso esta imagen, ¿verdad? De este libro, pues dice que es -3 milímetros de mercurio, porque casi lo toman de forma indiscriminada, ¿no? Algunos autores, pero sí hay una pequeña diferencia entre los valores, lo que les acabo de mencionar. ¿Sí lo anotaron? ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Bueno, entonces ahorita les pongo las radiografías porque ya queda menos de 1 minuto. Voy a terminar la clase y se conectan a la otra, por favor. Sí. Disculpe, doctor. Sí, dime. ¿De qué libro sacó el material? Híjole, no, pues, la verdad no me acuerdo. O sea, lo que le estoy diciendo, pues de muchos libros, pues como de 12 libros, como de 15 libros. Ok, gracias. Después, ¿qué dato quería saber o qué? Es que todo lo que yo les digo siempre en las clases, pues ya es un compendio, ¿verdad? De muchos libros y de todo pues, lo que yo he visto y mi experiencia, ¿no? O sea, no es solo de un libro, o sea, es de todos. Entonces luego, sí, ya me han preguntado a veces, pero pues no me acuerdo. O sea, digo, este dato no sé de cuál libro es o el otro, porque pues como es de todo lo que yo he leído, a veces hago mis anotaciones y todo, ¿no? Pero no sabría decirte exactamente ahorita. Pues un poco del Guyton, del Gannon, ¿cómo se llama? El de una doctora argentina, que también viene muy sencillo. Sí lo han leído, ¿cómo se llama? Costanzo, ¿no? El Costanzo. Hay varios.
Después te digo otros títulos, ¿no? Gracias. Pero bueno, con lo que ustedes ya leyeron de los libros que tienen a la mano, con lo que hacen de su resumen, también un poco de, nada más que lo de respiratorio en el Tres Guerras viene muy, no viene bien, viene muy complicado, menciona muchas cosas muy técnicas que no son útiles para nosotros, por eso ese no se los mencioné ahorita. Otros capítulos sí vienen bien en el Tres Guerras, pero sobre todo respiratorio no, viene como muy confuso, muy complicado. Pero tomamos con lo que ustedes ya hicieron de tarea de su resumen, con lo que yo les menciono aquí, es nada más para aclararlo, ¿no? Para decirlo de otra forma y que a ustedes ya les quede claro. Entonces tú complementa tus anotaciones con lo que yo les estoy mencionando y ya así ya no se te va a olvidar, ¿sale? Sí, gracias. Entonces, a ver, díganme, ¿qué ven aquí en esta radiografía? Bueno, en estas dos, esta es una y esta es otra. ¿Qué ven en esta, en la primera? Neumotórax. Neumotórax, ¿por qué? No, mentira. Se ve como, no sé. Es que se ve como líquido pleural, pero no. Podría decir que el pulmón derecho está lleno de líquido, ¿no? Aquí hay una línea, ¿verdad? Vean, una línea. Y aquí también, vean, aquí hay otro y todo se ve blanco. Y aquí se ve negro. ¿Cómo dijimos que debe verse el aire en las radiografías? Negro. Los pulmones se deben ver negros, ¿verdad? Porque están llenos de aire. Esto blanquito que se ve aquí, ¿qué es? Las costillas. Las costillas, ¿verdad? Esto que está aquí, ¿qué es? ¿Escápula? Pues son sus brazos, ¿no? Son los tejidos blandos, aquí está la clavícula y todo. Entonces, eso se ve blanco, ¿verdad? En diferentes tonalidades de blanco. El aire siempre se debe ver negro. Entonces, los tejidos blandos, el líquido, ¿de qué color se ve? Blanco. Entonces, ¿esto qué es? ¿El líquido pleural? Es líquido, ¿verdad? Es líquido. Entonces, ¿cómo se le llama esto? Pues sí, ¿verdad? Es un derrame pleural, ¿verdad? Del lado derecho. Vean, es casi de qué porcentaje le darían. Aquí estaría la mitad más o menos. Como un 40%. 40. Más o menos. Este es un poquito menos, ¿no? Quizá. ¿Vale? Ese sería un 30% más o menos. Sí, se borran los ángulos, ¿qué? Sí saben cómo se llaman estos ángulos, ¿no? De aquí y de aquí. Costofrénico y costodiafragmático. Ya después, a ver si podemos mencionar un poco de rayos X. No sé si lo han visto en sus clases de clínicas, deberían, pero bueno. Entonces se borran, ¿verdad? Los ángulos costofrénicos y costodiafragmáticos. ¿Por qué? Porque se llena de líquido. Aquí el paciente está de pie, ¿verdad? Entonces, como es agua, como es líquido, ¿hacia dónde se va cuando estamos de pie o sentado el paciente? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Pues hacia abajo, ¿verdad? Por eso a esto se le llama nivel, ¿verdad? Es un nivel de líquido, nivel hidroaéreo, aire y líquido. Si el paciente estuviera acostado y le tomáramos una placa lateral, pues no se vería esto tan claramente, ¿verdad? Porque el líquido se iba ¿a qué? A expandir en todo el ¿qué? En todo el espacio pleural, ¿verdad? Aquí que ven en esta otra, aquí. Pues también, ¿verdad? Será algo semejante. Un derrame pleural. Igual, ¿verdad? Es un derrame pleural y aquí también es un derrame pleural, ¿verdad? Aquí está todo el líquido ocupando todo el espacio que debería estar aquí del pulmón. ¿Dónde está este líquido? ¿Está dentro de los alvéolos? ¿En dónde? ¿Afuera del cuerpo o afuera de dónde? O sea, ¿está en la piel o cómo? No, porque dijo que era una estructura cerrada, ¿no? Entonces está... Muy bien, está en la cavidad pleural, ¿verdad? Entonces nos tapa, ¿verdad? No es que esté ocupando los alvéolos. Cuando el líquido llena los alvéolos, ¿a eso cómo se le llama? ¿Neumotórax? No. ¿Hidrotórax? No, líquido. Cuando el líquido invade los alvéolos, ¿Hidrotórax? ¿cómo se le llama? ¿Edema qué? ¿Edema pleural? Pues edema pulmonar, ¿verdad? Ese es otro mecanismo, después lo mencionamos. O sea, cuando el líquido del espacio intersticial no se reabsorbe bien por los linfáticos o hay mucha producción de líquido, porque ya les dije que el edema pulmonar puede ser de origen ¿qué? Cardiogénico o de origen pulmonar, ¿verdad? Esa es otra cosa. El líquido que está en los alvéolos se llama edema pulmonar, ¿sale? Aquí el líquido no está dentro de los alvéolos.
no nos deja ver el aire del pulmón, pues porque está en el espacio ¿qué? En la cavidad pleural, ¿verdad? Es líquido pleural, es un derrame pleural, por eso se llama así. Por eso se ve como, o sea, nos tapa el pulmón, pero porque está envolviéndolo, ¿verdad? Entre la pleura parietal y la visceral. Es un derrame pleural. Puede ser, o sea, el derrame pleural, pues, es la acumulación de líquido en el espacio pleural, ¿sale? Puede ser el mecanismo de producción por exudado o por trasudado. Son diferentes mecanismos, ya ustedes lo leen eso en diferentes enfermedades, ¿sale? Exudado o trasudado. ¿Cómo sabríamos si es un exudado o un trasudado? Si ustedes quisieran saber, miren, llegó este paciente y tiene un derrame pleural del 50% casi, no sé qué, pero ¿cuál será la etiología? ¿Qué sería lo primero que harían ustedes? Si les llega un ¿Una paciente, toracocentesis? una punción, ¿verdad? Primero, una toracocentesis. Una toracocentesis. Bueno, una punción, ¿no? Para aspirar, ¿qué? Para sacar un poco de líquido con una líquido jeringa. pleural. ¿Y luego qué harían con ese líquido? Bueno, que por cierto, había estado también viendo que como... ¿Mandé? Bueno, es que le iba a preguntar algo sobre la toracocentesis. Es que había leído de que están como el paquete neurovascular en el borde inferior de las costillas y que la toracocentesis siempre se tiene que hacer como del borde superior de las costillas porque en el borde inferior está el nervio. No, bueno, eso yo se los mencioné desde el módulo previo, si recuerdan, pero más bien es la colocación de una sonda pleural como tal, ¿vale? No una toracocentesis. La toracocentesis es con aguja nada más, ahí no hay mucho problema. Para la colocación de una sonda endopleural, ahí sí es lo que ya les expliqué el módulo pasado cuando vimos lo de las costillas, cuando vimos la imagen de la irrigación, ¿no? De la pared, de la parrilla costal, de la caja torácica. Pero yo ahorita lo que les preguntaba es qué harían con ese líquido. Mandarlo a analizar. Entonces mandarlo a analizar al microscopio y ver, ¿verdad?, las características, y así ya podrían saber si es un exudado o un trasudado. Y no solo eso, cuando el derrame pleural es muy importante, como aquí o más, hay veces que se ve todo blanco, ¿verdad?, que está lleno todo el pulmón. Eso sí puede comprometer ¿qué? En estos pacientes, ¿qué puede comprometerse? ¿Su función qué? ¿Ventilatoria? Función ventilatoria, ¿verdad? Se afecta la ventilación. ¿Por qué? Pues porque este pulmón, como está rodeado, está lleno de agua, por decirlo así, envuelto en agua, ¿creen que se pueda llenar de aire normalmente o no? No. Pues no, ¿verdad? Se va a comprometer la ventilación y muchos pacientes a veces pues llegan ¿con qué? ¿Con qué manifestación llegarían? Si les llega un paciente así, que a lo mejor ya tiene varios días o semanas así con esto, ¿cómo creen que llegaría clínicamente con ustedes? ¿Con bradisnea? ¿Qué manifestaciones tendría? ¿Qué les diría? ¿Que siente qué? Disnea. Disnea, ¿qué más? Y si le tomaran una gasometría, ¿cómo estarían sus gases sanguíneos? Sobre todo, ¿qué habría? Elevado el dióxido de carbono. Elevado el dióxido de carbono y con y con oxígeno bajo. Puede ser, tal vez, puede ser que tuviera hipercapnia, tal vez, e hipoxemia, ¿verdad? Por la mala ventilación. Entonces, el 50% causa disnea, etcétera, pues hay que sacarle líquido, ¿verdad? Lo más que se pueda. Si no, ¿qué tratamiento le podrían dar mientras? Y en lo que investigan la etiología y todo. O sea, en lugar de ponerle una sonda pleural o una toracocentesis, ¿qué le podrían dar de tratamiento? ¿Un poco de qué? ¿De qué medicamentos? Para sacar el exceso de líquido. ¿Cómo se llaman los medicamentos? ¿Diuréticos? Pues diuréticos, ¿verdad? Algún diurético. Bueno, entonces le dan un poquito de derrame pleural, ¿ok? Para que ya no se les olvide. Gracias. Ahora, ¿aquí qué ven en esta placa? Un paciente obeso con... Los demás que ven en esa placa, ¿alguien? Ahí sí ya podría ser lo que es un edema pulmonar, porque pues en lo que es el pulmón izquierdo, aquí pues se ven se ve blanquito las ramificaciones de los bronquios así.
Sí, pues tal vez este paciente es mujer, ¿no? Tal vez, o bueno, no sabemos, pero parece mujer, pues puede ser que ya tenga alguna neumopatía, ¿no? Un poco crónica, tal vez tenga bronquitis crónica, algo así, pero pues no tanto, más o menos, pero no más que, a ver, esta otra es semejante a la previa. ¿Ahí notan algo? En el costado derecho es donde está señalada, ¿no? Con la flecha. Se observa blanco donde se debería que observar negro. Podría ser, y aquí que ven, ¿alguien nota algo? ¿Algo anormal? Es muy difícil, ¿verdad? O sea, yo sé que es difícil. Es nada más los procesos bronquiales, esos que se ven como telarañitas. Sí, esto es la trama bronquial, esto es normal, o sea, esto es normal, así se ve, ¿verdad? Dependiendo si está muy penetrada o no está tan penetrada la placa, así se ve normalmente. Estos son pequeños bronquios que se ven aquí, y esta es la trama bronquiolar, así, no, eso no es tan llamativo. A ver, ¿qué dice aquí? ¿Cómo es la presión en el espacio entre los pulmones y la pared torácica, o sea, en el espacio pleural? ¿Cómo dijimos que es? Negativa. Negativa. ¿Qué creen ustedes que sucediera si se abre ese espacio pleural al exterior? Si se ¿Pasa a abre, ser una presión positiva? o si se funciona la pared torácica y la pleura parietal, ¿qué sucedería? El tórax se expande y los pulmones se contraen. O sea, en lugar de ser negativa la presión, ¿ahora cómo sería? Positiva. ¿Por qué positiva? ¿Por qué? Porque tendría la válvula, ¿no? ¿Por qué? Se equilibraría, ¿no? A la atmosférica. ¿Por qué se equilibraría? Sí, o sea, está bien, pero ¿por qué se podría llegar a equilibrar? Si ustedes funcionan, a ver, ¿qué sucede si a un paciente van acá y lo asaltan y le pican con un picayelo, con una navaja el tórax y atraviesan la pleura parietal? Le van a hacer un pequeño, ¿qué? Orificio, ¿no? Digamos, pues una herida. Y por ahí va a entrar, ¿qué? Entra el aire. Pues entra el aire atmosférico y por eso la presión se va a hacer ahora, ¿qué? Positiva, ¿verdad? Porque ya se abrió, porque el espacio pleural ya se abrió al exterior. ¿Cómo dijimos que era ese espacio pleural? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Y si le dan un balazo, le pican con un picayelo, etcétera, ¿ahora el espacio va a seguir cerrado o ya va a estar abierto? No, va a ser abierto. Entonces, por eso aumenta la presión. Y entonces, ¿qué sucede si aumenta la presión en la cavidad pleural? El pulmón colapsa. Y entonces, ¿qué ven aquí? Colapso. Es neumotórax. Entonces, vean, este es el parénquima pulmonar normal. Si ven, eso que ustedes ven, pues es la trama bronquiolar, bronquialveolar, todo esto. Esto blanquito, estas rayitas blanquitas que mencionaban, ¿se ven aquí? No se ven. ¿Por qué? Porque aquí, vean, si ven este borde blanco, aquí, ¿qué creen que sea esto? Es el pulmón que está colapsado. ¿Ya lo vieron? Aquí está el pulmón, ya se hizo chiquito, ya se desinfló, bueno, más bien se colapsó, porque entró el aire y de afuera la cavidad pleural aumentó la presión, se hizo positiva y el pulmón se colapsó. ¿Sí lo notan? Aquí. Por eso aquí como no se un ve, globito, ¿no? Cuando lo desinflan. Sí, claro, aquí no se ve trama vascular, porque aquí ya no hay, aquí no se ve aquí no hay qué. En todo este espacio no hay qué. No hay un pulmón. No hay tejido, ¿verdad? No hay parénquima pulmonar. Sí. El pulmón está hasta acá. Y vean esta otra. Por eso la flecha lo señalaba. ¿Cómo se ve aquí? Nada más se ve negro. ¿A poco se ve igual que aquí las rayitas blanquitas? No. ¿Por qué? Porque el pulmón, ¿cuál es? Aquí está el pulmón. El pulmón derecho. Este es el pulmón. Esto está colapsado. En lugar de estar hasta acá inflado como ya se desinfló, se colapsó y todo esto es el aire que está afuera, ¿verdad? Este es el pulmón, está colapsado. Y en aquí se ve mucho más. Vean este contorno, ¿sí lo ven todo esto? ¿Sí ven este contorno aquí? Sí. Es que todo esto es el pulmón. No llega hasta dónde, no llega hasta acá, ¿verdad?
Aquí nada más se ve negro liso, no se ven estas rayitas, ¿o sí? El pulmón es este. ¿Ya se dieron cuenta? Este es el pulmoncito que ya se colapsó. ¿Sí lo notan? Sí. Ahora sí ya ven la diferencia entre que aquí hay parénquima pulmonar y aquí no hay pulmón, porque ya se colapsó. Entonces, ¿cómo se le llama eso? Pues se le llama neumotórax, ¿verdad? Una pregunta. ¿Qué pasa con el líquido pleural? O sea, porque me surge la duda, que ¿se queda en la cavidad torácica? No, pues el líquido pleural dijimos que eran 20 mililitros, pues eso prácticamente no es nada, ¿verdad? Pero no puede dañar o así más. Pues más que, pues 20 mililitros no es nada, te vuelvo a repetir, o sea, el líquido pleural forma la pequeña capa nada más para que se deslicen los pulmones, ¿verdad? Esa es su función. Gracias. Pero pues, ¿cuánto es 20 mililitros? Pues es una pequeña jeringuita de agua, eso no influye. Eso influye aquí, ¿verdad? Cuando se acumula y se produce mucho líquido pleural, aquí sí, ¿verdad? Hay un derrame pleural, como vimos. Aquí eso no tiene nada que ver. Simplemente el pulmón se colapsa y ya. ¿Por qué? Porque el aire atmosférico entra, si hay una herida, y entonces, pues la presión negativa ahora se hace como positiva, y entonces se empuja y hace que se colapse el pulmón, ¿sale? Se colapsa y se hace pequeñito. Y a eso se le llama neumotórax. Y así es como se ve en la placa, ¿sale? Hay varios tipos, puede ser cerrado, abierto, y el más peligroso, ¿cuál sería? El neumotórax a tensión. ¿Por qué creen que sería? ¿Por qué se llama atención? ¿Cuál es la diferencia entre estos tres dibujitos? ¿Sí lo notan? Que puede desviar las estructuras, ¿no? Por ejemplo, Claro. ahí está desviando la tráquea. Se llama cerrado o atención porque solamente entra el aire de afuera y no puede salir. Entonces, con cada ventilación que hace el paciente, entra más aire. Y cuando expira, ya no lo saca. Y a la siguiente inspiración, vuelve a entrar más aire. Y genera una presión muy alta adentro. Por eso se llama neumotórax a tensión, ¿sale? Y el neumotórax a tensión, pues precisamente puede causar todo esto que ven aquí. Comprime las estructuras del mediastino, el propio corazón, etcétera, etcétera. Compromete los grandes vasos sanguíneos que están aquí en el mediastino y puede causar hipotensión, estado de choque, etcétera, etcétera. Lo que vemos aquí, ¿verdad? Insuficiencia respiratoria, etcétera, etcétera. Y datos de choque, taquicardia, hipotensión y así sucesivamente. ¿Cuál es el tratamiento para el neumotórax a tensión? El tratamiento inmediato es esto que ven aquí, descomprimirlo con una aguja, ¿vale? O sea, picarle con una aguja, con un trocar, con lo que tengan a la mano, tienen que hacer una punción, como dice aquí en el segundo espacio intercostal, en la línea media clavicular, le puncionan, le quitan la aguja para que quede el puro, ¿cómo se llama? El trocar, pues, de la aguja, y por aquí salga, ¿qué? Permita salir, ¿qué? Aquí. El líquido. No, ¿cuál líquido? El aire. Aire. Lo que hay aire en la cavidad pleural, está lleno de aire, ¿verdad? Por eso se llama neumo de aire, neumotórax. Ese es el tratamiento de urgencias, ¿verdad? Para salvarle la vida al paciente. Y ya enseguida, seguramente con esto, se va a descomprimir ese pulmón un poquito, va a mejorar su estado, ¿qué? Su estado hemodinámico, y ya enseguida con más calma y todo, pues ya después le ponen una, ¿qué? ¿Cuál sería el tratamiento para el neumotórax como tal? Colocarle una, ¿qué? ¿Qué? Una sonda que, si va dentro de la cavidad pleural, ¿cómo se llama? Sonda pleural. Pues una sonda endopleural. Ese ya hay que hacer ahora sí lo que comentabas hace rato, que les expliqué en el módulo pasado, disecar la pared costal y ver que no esté el paquete vascular, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya luego, pues ya conectarlo a un sistema de succión, ¿verdad? Para que se empiece a sacar todo el aire, todo el aire. Eso ustedes lo van a ver en tercer año, en fisiopatología, supongo, pero es para que ya sepan y entiendan el mecanismo fisiológicamente de lo que está sucediendo, ¿sale? Entonces, recuerden, neumotórax a tensión puede comprometer la vida del paciente, compromete la función cardiopulmonar al mismo tiempo, y esto habría que hacer de manera urgente para salvar la vida del paciente. A veces hasta en las novelas ha salido eso, ¿verdad? Sí ven las novelas, ¿no? De Televisa, ¿sí las ven o no? La Rosa de Guadalupe, todo eso. No. Ahí están salido, ¿verdad? Casos así, de que lo salvan. ¿Sí les gustan las novelas o no?
No. ¿No? Bueno. No, pero sí ha salido en películas. Ahí pueden aprender En Grey. muchas cosas. Ni hay tiempo para ver la tele. Ahí pueden aprender muchas cosas. Vean La Rosa de Guadalupe, vean Mujer, casos de la vida real, todo eso. Es muy bueno eso. Bueno, ¿sale? Entonces ya quedó claro el mecanismo del neumotórax, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Otra presión que hay que conocer también para asociarlo con lo que estamos viendo de cómo entra el aire, pues es la presión alveolar. La presión alveolar. Y como su nombre lo indica, ya me voy a ir más rápido. La presión alveolar, pues justamente es la presión que existe dentro de ¿quién? Pues dentro de los alveolos, ¿verdad? Cada que entra el aire, se genera una presión alveolar adentro de los propios alveolos, ¿sale? Y cuando no hay entrada ni salida de aire, o sea, cuando no hay flujo de aire hacia adentro ni hacia afuera de los pulmones, o sea, cuando está en estado de ¿qué? En estado de reposo, pues, pero si mantenemos la glotis abierta por donde está entrando aire, pues las presiones de todo el trayecto de las vías aéreas hasta los alveolos son iguales, ¿verdad? Porque no está entrando ni está saliendo aire. Entonces se equipara la presión intraalveolar, se hace igual que cuál otra presión. En el estado, cuando no entra ni sale aire, la presión alveolar se equipara con cuál presión. Atmosférica. Con la presión atmosférica, ¿verdad? Hay un equilibrio de presiones entre la presión alveolar y la presión atmosférica. Sin embargo, para fines prácticos, todos los libros de fisiología, pues en lugar de que se equipara al valor de la presión atmosférica, se dice que se equipara con un valor de ¿cuánto? Pues de 0, ¿verdad? Es decir, como si estuviera hablando a 0, ¿sale? Entonces ya para nosotros, para nuestros conceptos fisiológicos, entonces esa presión cuando está en reposo, que no hay flujo de aire, la presión alveolar es igual a la presión atmosférica y tienen un valor de ¿cuánto? Pues de 0, como si eso fuera el equilibrio entre ambas presiones. ¿Sí me explico? Se le pone de 0, pues porque no hay diferencia de presión entre ambas. ¿Sí queda claro? Sí. Ok, entonces es valor de 0 cuando no hay flujo de aire, porque es igual a la presión atmosférica cuando no entra ni sale el aire. Mande. Es que tengo una duda. ¿Cómo que cuando está en reposo? O sea, al final de la inspiración metes aire y al final de la expiración llega un momento, ahorita vamos a ver el ciclo precisamente respiratorio, hay un ciclo que se llama reposo pulmonar. En ese momento no hay entrada ni hay salida de aire. Ya metiste todo el aire en la inspiración y luego sale todo el aire en la expiración. Y entonces llega un momento en que hay un periodo pequeñísimo de reposo pulmonar, en la que no hay entrada ni salida de aire, porque ya entró y ya salió. En ese momento, la presión se equipara con la presión alveolar, se equipara con la presión atmosférica y tiene un valor de 0. ¿Sí? Gracias. A ver, mira, ya dijimos, para que haya entrada de aire, ¿qué se requiere? ¿Un gradiente de qué? Durante la ventilación pulmonar debe haber un gradiente de qué? Presión. De presión, ¿verdad? Tanto para que pueda entrar como para que pueda salir. En la inspiración, cuando metemos el aire, pues va entrando el aire de afuera hacia adentro, por la bomba muscular, ¿verdad? Por los músculos respiratorios. Se empieza a estirar la caja torácica y se empiezan a llenar de aire los pulmones. Entonces, esta presión de 0 que estamos aquí, ¿cómo debería hacerse para que pueda entrar el aire? ¿Negativa? Pues negativa también, por lo menos de -1 centímetro de agua. Y eso permite que entren los 500 mililitros de aire del volumen corriente durante la inspiración. Ya después, cuando se llenan los pulmones, etcétera, más o menos dura 2 segundos la inspiración, ¿no? Ya se terminan de llenar y ahora ya se vacían otra vez, o sea, inicia la expiración. Entonces, el volumen corriente se vuelve a expulsar esos otros 500 mililitros. Pero ahora, para que pueda salir el aire, ¿cómo tiene que hacerse esta presión alveolar aquí? Positiva. Positiva. O sea, en lugar de 0, entonces de +1, ¿verdad? Para que pueda vencer a la presión atmosférica y vuelva de regreso el volumen corriente para que pueda salir y salgan esos 500 mililitros hacia el exterior. A eso me refiero. Llega un momento en que el reposo total, que no hay entrada ni salida de aire, el valor es de 0.
Para que pueda entrar el aire debe hacerse negativa esta presión alveolar y para que pueda salir el aire se hace positiva para que lo pueda expulsar. Ahorita vamos a explicar eso otra vez. Sí, doctor, ¿sí te quedó más claro ya ahorita? Sí, doctor, gracias. Y la otra presión importante es la presión transpulmonar. Aquí es una combinación entre la presión pleural que acabamos de ver y la presión alveolar. Entonces, la presión transpulmonar es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Por eso todo este espacio aquí se marca como presión transpulmonar. Es decir, es la diferencia de presiones que hay entre la presión dentro de los alveolos, dentro de los alveolos, y la que hay encima, ¿verdad? En la superficie de los pulmones, en la superficie externa de los pulmones, o fuera de ellos, digamos. Es la presión a través de las paredes de los propios alveolos. Por eso es la diferencia entre la presión alveolar y la presión intrapleural. Y a eso se le llama presión transpulmonar. Normalmente dice aquí, ¿cómo debe ser esta presión transpulmonar? ¿Debe ser qué? ¿Positiva o negativa? Normalmente. ¿Positiva? Durante el ciclo ventilatorio, normalmente es positiva esta presión transpulmonar. ¿Por qué? Porque es una presión de expansión del volumen, ¿verdad? De expansión del pulmón, como dice aquí, a pesar de la existencia de cambios en ¿dónde? En la presión alveolar y en la presión pleural. Numéricamente lo podemos entender así para que quede más claro. A ver, ¿cuánto dijimos que es la presión alveolar cuando está en reposo? Cero. Cero. Lo ven aquí, ¿verdad? Aquí está esta rayita en azul más oscuro. Si ven que está aquí en el 0, ¿no? La presión alveolar. ¿Y de cuánto es la presión intrapleural normalmente, así en reposo o cuando estamos inspirando apenas? ¿De cuánto es? 5 milímetros. Pues de menos 5, digamos, de menos 3, de mercurio. de menos 3, de menos 5 centímetros de agua, aunque aquí lo pusieron como milímetros de mercurio, ¿no? Pero ya dijimos la explicación. Entonces, vean, si dijimos que la presión transpulmonar es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, entonces hay que hacer una resta, ¿verdad? Porque diferencia es una resta, o es una suma. Resta. Es una resta. Entonces, presión alveolar, ¿cuál es el valor que dijimos? 0. Y presión intrapleural, vean, este es el alveolo y afuera están, ¿qué? Las pleuras, ¿verdad? Por eso es menos 5. Aquí está la presión alveolar y por fuera la presión pleural. 0 menos menos 5, ¿cuánto nos da? 5. Menos por menos da más, ¿verdad? Entonces, 0 menos menos 5 nos da 5 centímetros de agua. Por eso, esto es lo que permite ya en suma, ¿verdad? En conjunto, digamos, el equilibrio entre la presión alveolar y la presión pleural nos da una presión transpulmonar de 5. Y eso es lo que permite que el pulmón se pueda expandir, ¿verdad? Es el equilibrio entre ambas presiones, entre la alveolar y la pleural. Si fuera negativa, ¿qué significaría? Que hay una presión, nos quedan 10 minutos de esta clase, que hay una presión que, si es negativa, esa fuerza que ocasionaría el pulmón, si la presión transpulmonar fuera negativa. Pues aquí dice, Un colapso, un vaciamiento. lo colapsaría, no le permitiría inflarse. ¿Por qué? Pues porque sí. ¿Qué cambio nos daría un resultado negativo de esta presión transpulmonar, por ejemplo? Solo que la presión alveolar fuera muy positiva, ¿no? Por ejemplo, en lugar de 0 o de más 1, que fuera tal vez de más 7, ¿no? Entonces 7 menos 5, pues ahí sí sería de menos 2, ¿verdad? Y entonces no permitiría que el pulmón se expandiera de forma adecuada. Entonces por eso aquí esta gráfica nos permite ver eso. En la inspiración, ¿qué sucede? Vean, esta es la inspiración y la expiración. Cuando metemos aire, todavía no vemos el ciclo ventilatorio, pero ustedes ya lo comprendieron seguramente. En la inspiración, ¿qué sucede? Metemos aire. ¿Y cómo se hace la presión pleural? ¿Cómo se hace en la inspiración? ¿Negativa o positiva? ¿Más negativa o menos negativa? ¿Más negativa? Menos negativa. ¿Menos? Más negativa. Más negativa. Más negativa. Aquí dijimos, ¿verdad?
que al inicio es de -2 y al final de la inspiración es de -6. Entonces se va haciendo negativa, ¿verdad? Y aquí lo vemos en esta gráfica. Con la inspiración, aquí está el inicio de la inspiración y ya casi al final de la inspiración, ¿de cuánto es la presión? Aquí está, ¿verdad? Esta rayita azul es la presión pleural, si lo ven. ¿A cuánto llegó al final de la inspiración? -8. Casi, ¿verdad? Como 7,5, como dijimos hace rato, casi a -8, al final de la inspiración. Y la presión alveolar, al final de la inspiración, ¿cómo se hizo? Más positiva. Ok, y durante la expiración, ¿qué sucede con la presión pleural? Se hace menos ¿qué? Negativa. Menos negativa, y al final de la expiración, ¿cómo debe ser la presión alveolar? Más ¿qué? Positiva. Más positiva. Aquí se hace muy poquito negativa, dijimos de -1, ¿verdad? Para que permita la entrada de aire, aquí -1. Pero en la expiración, para que vuelva a salir el aire, ¿cómo dijimos que tenía que hacerse esa presión alveolar? Pues por arriba de 0, ¿verdad? Entonces se hace positiva. Entonces el equilibrio entre la presión pleural y la presión alveolar se llama presión transpulmonar. Y eso permite la entrada de ¿qué? En la inspiración, vean, ¿cuánto volumen de aire entró en la inspiración? Este es el volumen, ¿verdad? Aquí es la presión, pero aquí arriba es volumen. ¿Cuánto volumen de aire entró durante una inspiración? ¿Cuánto? 500 mililitros. Pues 500 mililitros. ¿Y a eso cómo se le llama? Volumen corriente. Volumen corriente. Entonces aquí ven, en la inspiración, para que podamos meter esos 500 mililitros que están aquí, vean, aquí entraron, ¿verdad? 500 mililitros, la presión pleural se hace muy negativa y la presión alveolar se hace un poquito negativa, de -1. Y en la expiración, ¿qué sucede? Ahora sacamos, ¿verdad? El volumen pulmonar. ¿Cuánto sacamos? En la expiración, ¿cuánto sacamos? 500. Pues si entraron 500 y es el volumen corriente, pues sacamos los mismos 500. Ya dijimos que el volumen corriente era lo que metemos y sacamos y equivale a 500 mililitros. Y cuando estamos sacando ese volumen corriente, ¿por qué sale? Porque la presión pleural se hace menos negativa y la presión alveolar se hace un poquito ¿qué? Positivo. ¿Un poquito qué? Positiva. Un poquito positiva. Ahora sí ya quedó más claro. Por eso aquí, cuando es reposo, la presión alveolar es de 0, igual que la presión atmosférica. Para que entre el aire, ¿cómo se tiene que hacer la presión alveolar? Negativa. Pues negativa de -1. Y en la expiración, ¿cómo se debe la presión alveolar para que salga el aire de regreso? Positiva. Un poco más positiva. Positiva de +1 con respecto a la presión barométrica o presión atmosférica. ¿Sale? Eso es la presión transpulmonar. ¿Ok? Y finalmente hay otro concepto que es el punto de reposo tóraco-pulmonar. ¿Por qué se llama reposo? Pues porque es cuando termina al final de la expiración, antes de que empiece otra inspiración. Entonces el pulmón está quieto, ya se llenó y luego ya se volvió a vaciar. En ese preciso instante se le llama punto de reposo tóraco-abdominal. No requiere ningún esfuerzo muscular porque está en reposo. La cavidad torácica y el pulmón están en reposo. Entonces, ¿cómo se equilibran las fuerzas que les mencionaba hace rato? La retracción elástica de los pulmones está en reposo y la retracción elástica de la caja torácica también está en reposo. Uno lo jala para acá y otro lo jala para acá, pero están en reposo, en equilibrio. Por eso no se requiere ningún esfuerzo muscular. Y ante esta situación de reposo, ¿cuál es el volumen de aire que le queda al pulmón cuando ya está en reposo, al final de una expiración? ¿Cuál es ese volumen que le queda al pulmón? ¿Sí se acuerdan que dijimos que el pulmón nunca está ¿qué? Nunca está vacío. Nunca está vacío de aire. O sea, nosotros metemos y sacamos aire, pero aunque inspiremos y expiremos, el pulmón nunca se vacía, ¿verdad? Siempre tiene aire adentro. Sí, esto ya quedó claro, ¿verdad? Justamente esto, el punto de reposo, perdón, coincide con un volumen pulmonar que le queda. ¿Y cómo se le llama ese volumen pulmonar que siempre queda dentro del pulmón? Y que es el que se manifiesta o el que está presente en el punto de reposo tóraco-abdominal. ¿Cuál es ese volumen? Volumen residual.
Lo mencionamos la clase pasada, que es CRF. Capacidad funcional residual. Ajá, la capacidad residual funcional, ¿verdad? Esto. Entonces, el volumen de aire que permanece en el pulmón en el punto de reposo tóraco-abdominal, ese volumen corresponde ¿con quién? Pues corresponde a la capacidad residual funcional. Es un volumen de equilibrio, ¿verdad? Ya no hay entrada ni salida, entonces es un volumen de equilibrio que se quedó ahí. Es el volumen restante, ¿verdad? En los pulmones después de una expiración normal. Eso es la capacidad residual funcional. Es el volumen que queda en los pulmones luego de una expiración normal. Y equivale al volumen de reserva, ¿qué? De reserva expiratoria más el volumen residual. Y si lo sumamos, ¿qué valor nos da? Ya lo dijimos la clase previa. ¿Cuál es el valor de la capacidad residual funcional en mililitros de aire? 2.300. 2.300, porque son 1.100 más 1.200 del volumen residual. Y eso nos da 2.300. Sí, bueno, no hemos visto esto, pero ustedes seguramente ya lo vieron, creo que en laboratorio ya lo estuvieron viendo, ¿no? En sus prácticas. Ya vieron a lo que corresponde cada volumen, ¿no? El volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. La suma de estos dos nos da la capacidad residual funcional, que coincide con el punto de reposo tóraco-abdominal cuando no hay entrada ni salida de aire porque ya terminó la expiración normal, pero sigue habiendo un volumen de aire. ¿Sí quedó claro entonces? Sí. La persona que tenía duda hace ratito de lo que era algo de la presión alveolar y de reposo, ¿sí quedó claro entonces por qué se le llama así, punto de reposo? Porque ya terminó la inspiración, ya terminó la expiración, y al final de la expiración hay un reposo, en lo que vuelve a empezar otra inspiración. Por eso no requiere ningún esfuerzo, porque está quieto el pulmón y está quieta la pared torácica. Pero de todos modos, al pulmón siempre le queda un volumen de aire dentro. ¿Cuál es ese volumen? La capacidad residual funcional. Por eso, esa coincide ¿con quién? Con el punto de reposo tóraco-pulmonar. ¿Sí me expliqué? ¿Sí quedó claro o no? Sí, que pregunté, pero está más claro. Ok. No, a ver, no más claro, debe estar bien claro. Sí, está bien. Está claro. Bueno. Y ya, entonces ahora sí, ya vimos, ¿verdad? Que el aire pues tiene que entrar de afuera hacia adentro y luego tiene que volver a salir. Ya mencionamos las fuerzas que intervienen para que el pulmón se pueda llenar y se pueda vaciar más o menos. Ya lo vimos. Pero ahora, ¿cómo se lleva a cabo eso? ¿Cómo se lleva a cabo? Ya lo estuvimos mencionando. Bueno, pues a eso se le llama el mecanismo ¿de qué? Pues el mecanismo de la ventilación. Y pues ya nos vamos a ir muy rápido porque ustedes ya lo comprendieron prácticamente. Nada más recordar, ¿verdad? Para que podamos ventilar, pues debe haber cambios en la caja torácica, debe haber movimientos, ¿verdad? De las costillas, de las articulaciones que ya vimos, de los músculos, etcétera, etcétera. Entonces, si recuerdan, pues la caja torácica tiene varios diámetros, ¿no? Varios ejes. Entonces, se acabó la clase, ¿verdad? Se cortó. Entonces les decía, ¿sí me escuchan? Sí. Entonces, para que se pueda llevar a cabo el mecanismo de la ventilación, la caja torácica debe de modificar sus diámetros.
y los modifica pues de esta manera como lo vemos aquí en los dibujitos. Como lo vemos aquí, por un lado tiene que modificar su ¿qué? Su diámetro antero-posterior, ¿verdad? ¿Y quién se encarga sobre todo de eso? El movimiento del esternón y de la tercera a la séptima costilla. El movimiento de esas partes aumenta en el diámetro antero-posterior. Y el diámetro transversal, ¿verdad? Hacia los lados, también se modifica un poquito, pero sobre todo al movimiento de las costillas de la novena a la doceava. Aumenta el diámetro transversal. Pero no solo eso, también se debe modificar su diámetro, ¿qué? ¿Cuál sería este diámetro que estoy señalando? Longitudinal. Longitudinal o vertical, ¿verdad? ¿Y quién se encarga de eso? Pues el diafragma. Por eso lo puse con mayúsculas. ¿Sí ven que estas letras están más grandes? Entonces, ¿qué significa que están más grandes las letras que yo puse? ¿Qué es el diámetro más grande? No más grande, el más importante, ¿verdad? El que cambia más. Entonces, el diámetro vertical es el que se modifica más durante la ventilación. Es el que cambia más con respecto a los otros dos que vemos aquí. Y obviamente eso es gracias a la contracción del diafragma, ¿verdad? Que está aquí. Entonces, para que haya ventilación, ya dijimos que debe haber un gradiente de presión. Entonces, la ventilación, la parte de la inspiración, como vemos aquí, pues es un proceso activo, ¿verdad? Requerimos que haya contracción de los músculos, o sea que funcione la bomba, ¿qué? La bomba muscular que dijimos hace rato, para que pueda entrar el aire desde afuera hasta los pulmones, que se genere un gradiente de presión gracias a la contracción de estos músculos, a la bomba muscular. Por eso igual la sangre fluye, como ya dijimos, gracias a la contracción de la bomba cardíaca, pues aquí también debe haber un bombeo gracias a la bomba muscular de toda la caja torácica. Y el más importante de ellos, bueno, de los músculos que intervienen en la inspiración, pues es el diafragma. Entonces representa más o menos del 65 o 70 al 75% de la inspiración, ¿sale? Es el más importante. Y ya dijimos que sobre todo aumenta, ¿qué? El diámetro vertical, ¿verdad? Hacia abajo. Entonces la cavidad torácica se aumenta su volumen hacia abajo. ¿Gracias a quién? A la contracción del diafragma, ¿sale? Aumenta el diámetro vertical. Y los otros músculos inspiratorios, no sé si ya los vieron en clase o los van a ver después, los otros músculos inspiratorios, pues son sobre todo los intercostales externos, que casi contribuyen con el otro 30% de la inspiración. Y ellos lo que hacen es elevar la caja torácica, como vimos, ¿verdad? La elevan ¿hacia dónde? Hacia adelante y también un poquito hacia afuera, ¿no? Hacia los lados. Pero sobre todo elevan la caja torácica y contribuyen con un 30%. Son los más importantes, el diafragma y los intercostales externos. Esto lo pueden hacer ellos porque siguen un trayecto descendente, vean, pero oblicuo hacia afuera, hacia adelante de las costillas. Entonces, cada que se contraen, aquí está, cada que se contraen, como van hacia adelante, se insertan hacia adelante de las costillas, al contraerse, elevan, separan, ¿verdad?, las costillas y la elevan la caja torácica. Y hay músculos accesorios, como ustedes ya lo vieron. Son estos, ¿verdad? El esternocleidomastoideo, los escalenos y el serrato superior, posterior superior. Y estos pues modifican o mueven estos huesos, ¿no? El esternón, las primeras dos costillas y de la 2 a la 4ª costilla más o menos. Son accesorios porque no son tan importantes, aunque ya desde hace algunos años ya se sabe que los escalenos también participan en la respiración en reposo, o sea, sí intervienen, ¿sí? Por eso puse aquí estas estrellitas, porque los escalenos también participan durante la respiración en reposo, no solamente cuando se requiere un esfuerzo, ¿verdad? También en reposo, ¿ok? Entonces, básicamente lo que hacen es elevar la caja torácica y el diafragma lo que hace es aumentar el diámetro longitudinal de la caja torácica y con eso se aumenta el espacio, o sea, se aumenta el volumen, ¿verdad?, de la caja torácica, ¿sí queda claro? Por eso se llaman músculos inspiratorios. Y ya los músculos expiratorios, bueno, aquí hay otro ejemplo, vean, aquí
no recuerdo qué libro es este, lo compara, ¿verdad? Con un bote de agua y con esto, ¿cómo se le llama esto? Es un ¿qué? Una bomba de mano, ¿no? Una bomba de mano, ¿cómo se le llama? Se me fue el nombre. Entonces, vean, aquí es como si se moviera la cubeta, ¿verdad? El asa de la cubeta para arriba y para abajo, así se mueve la caja torácica hacia los lados, ¿verdad? Más o menos. Y aquí es como si subiéramos y bajáramos esta pequeña bomba de mano, y es cuando se aumenta el diámetro antero-posterior, ¿sale? Es nada más como un ejemplo para entender el movimiento de las costillas, que aumentan, se elevan, aumentando el diámetro antero-posterior, y aquí se mueven hacia los lados, aumentando el diámetro transverso, porque se mueven las articulaciones que costocondrales, ¿verdad? Aquí las vemos, se mueven y se amplía el diámetro transverso, y aquí se aumenta el diámetro antero-posterior. Es nada más como para que lo comprendiéramos mejor. Y ya los músculos expiratorios, pues, lo que hacen es lo contrario, descender la caja torácica, ¿verdad? Cuando se contraen. Entonces, cada que se contraen los músculos expiratorios, jalan, ¿verdad? Jalan hacia abajo, tiran, ¿verdad? Hacia abajo de la caja torácica, de las costillas. Es decir, descienden la caja torácica para que vuelva a salir el aire, para generar una presión y que se mueva el aire hacia afuera. Los más importantes son los intercostales internos, como dice aquí, pero también los rectos del abdomen. Además, los rectos del abdomen, además de que también jalan la caja torácica hacia abajo, ¿qué otra cosa sucede cuando se contraen los músculos abdominales? En especial los rectos del abdomen. ¿Qué sucede? Pues aquí dice, ¿verdad? Comprimen la cavidad abdominal hacia arriba y empujan el diafragma otra vez hacia arriba para que vuelva a disminuir el diámetro, ¿qué? ¿El diámetro qué? Vertical. Vertical, ¿verdad? Porque empujan, vean, se comprimen, se contraen, comprimen todo esto, comprimen la cavidad abdominal y empujan al diafragma que está por aquí, lo empujan otra vez para arriba y vuelve a disminuir el diámetro vertical. Además de que descienden también la caja torácica, la regresan a su forma normal. Esa es la función de los músculos expiratorios. Intervienen todos estos, pero los más importantes son los intercostales internos y los rectos del abdomen, ¿sale? A diferencia de los intercostales externos, los internos tienen un trayecto oblicuo pero descendente, vean, hacia atrás, retrógrado, entre una costilla y otra. Por eso cuando se contraen, jalan la caja torácica hacia abajo, en lugar de hacia arriba como lo hacen los otros músculos, ¿sale? Entonces, esa es la función de los músculos inspiratorios y expiratorios. Ya ustedes, los aspectos anatómicos los van a ver con el profesor Cepeta. Y ahora sí, gracias a eso, pues ya tenemos el ciclo respiratorio de la ventilación, ¿verdad? Un ciclo inspiratorio, un ciclo expiratorio y también un estado de ¿qué? Pues de reposo, es lo que les decía hace ratito, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar como si los pulmones estuvieran en reposo. Entonces, si están en reposo los pulmones, quiere decir que no hay movimiento de ¿qué? No hay entrada de aire, ni hay salida de aire, ¿sí? Porque ¿qué se acaba de terminar? ¿La inspiración o la expiración? La expiración. La expiración, ¿verdad? Muy bien, ese es el punto de reposo. Hace rato, ¿cómo le llamamos? Cuando explicamos lo de las presiones, ¿cómo le llamamos a ese punto de reposo hace rato? Punto de reposo tóraco-abdominal, ¿verdad? Pulmonar. O sea, básicamente es lo mismo, nada más que aquí, como lo estamos haciendo con el ciclo respiratorio, con la ventilación, pues le llamamos nada más que está en estado de reposo. Entonces, si no hay entrada ni salida de aire, porque ya acaba de salir todo el aire de nuestro volumen corriente normal durante la expiración, ¿cómo va a ser la presión alveolar en este momento? La presión alveolar que ya vimos. ¿De cuánto? Cero. Se equilibra porque no hay movimiento, entonces es de cero. ¿Cómo va a ser la presión intrapleural en el estado de reposo? Aquí véanlo, ¿cómo dice? ¿Va a ser cómo? Negativa. Pues un poco negativa, ¿verdad? Por lo menos de menos 2.5, ¿verdad? Porque siempre es negativa la presión intrapleural por el mecanismo que ya les expliqué ampliamente hace rato, de las fuerzas contrarias, ¿verdad? Todo eso. Entonces, normalmente, para que se vuelva a expandir el pulmón después de la expiración, ¿cómo debe ser la presión transpulmonar?
¿Negativa o positiva? Positiva. Pues positiva, ya habíamos dicho. A ver, no me contestan con mucha, aquí ya hemos visto, ¿verdad? 0 menos 5, ¿cuánto nos da? Más 5. La presión positiva es la presión de expansión del pulmón, es la que permite que el pulmón se vuelva a expandir. Por eso dice aquí que en el estado de reposo, pues la presión transpulmonar es de más 5 centímetros de agua. ¿Y cuál va a ser el volumen que existe dentro de los pulmones en estado de reposo? ¿Cuál es el volumen de aire que existe aquí? ¿300? ¿Cuál? ¿De 2300? Ajá, o sea, ¿cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama eso? Capacidad residual funcional. Capacidad residual funcional, y es el volumen de equilibrio. Muchos libros lo manejan como volumen de equilibrio, o sea, pues el volumen que queda cuando está en reposo el pulmón. Ahora sí, doctor, de hace rato que me preguntabas, ¿ya quedó otra vez más claro eso? Sí, doctor. ¿Alguna duda? Sí, entonces en el estado de reposo se presentan todas estas situaciones. ¿Sí quedó claro? El valor de la presión alveolar, la pleural, la transmural y el volumen que le queda, obviamente, a los pulmones. Es la capacidad residual funcional y es el volumen de equilibrio. ¿Equilibrio por qué? Porque no hay entrada ni hay salida. El pulmón en ese momento está en equilibrio. Las presiones están en equilibrio con la presión atmosférica, etcétera. O sea, está en estado de reposo. Y después otra vez, entonces volvería a empezar ahora ¿quién? Pues la inspiración, ¿verdad? El movimiento de inspiración nuevamente. Esto ustedes ya me lo van a decir rápidamente. Imaginemos que hay dos cámaras. Aquí afuera, todo lo que nos rodea sería la cámara externa, o sea, la cámara, la atmósfera, ¿no? Que nos rodea. Y la otra cámara sería adentro de nuestros pulmones, ¿verdad? Una cámara interna, ¿no? Nuestros pulmones, los alvéolos. Y obviamente hay aquí un circuito, ¿verdad? Que son las vías aéreas. Entonces, para que pueda entrar una cantidad de aire por aquí, por la boca y por la nariz y llegar hasta los alvéolos, para que pueda entrar ese aire y ese gas, ya dijimos que tiene que haber un gradiente de ¿qué? De presión, ¿verdad? O sea, una diferencia de presiones. ¿Cómo se logra ese gradiente de presión? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se podría lograr? ¿Mande? ¿Con la bomba muscular? Claro, ¿qué hace la bomba muscular? La bomba muscular hace, bueno, cuando inspiramos, los músculos hacen que se expanda la caja torácica y, bueno, puede entrar el aire por las diferencias de presiones. ¿Pero cuál presión? ¿Cuál es la que se tiene que modificar sobre todo? La del aire que entra. Sí, pero ¿cuál es la presión que cambia? Sí, todo está bien, me dijeron, todo está muy bien. La bomba pulmonar se expande, aumenta el volumen, ¿verdad? O sea, aumenta el volumen, el espacio de la cavidad torácica y de los pulmones, y eso cambia, genera un gradiente de presión. ¿Pero de cuál presión? Del alveolar. Del alveolar. ¿Cómo se tiene que hacer esa presión? Negativa. Pues negativa, ¿verdad? Obviamente negativa. Ok, pero antes de eso, entonces, ¿qué otra forma habría? Ahorita ya seguimos explicando eso. ¿Qué otra forma habría para lograr que el aire entrara de afuera hacia adentro de nuestros pulmones? Independientemente de los músculos y de la presión alveolar. ¿De qué otra forma? Yo me imaginé lo de con el vapor de agua, que sería humidificando el aire que entra. Sí, podría ser, ¿verdad? Cambiando mucho eso, pero sería muy difícil. ¿Qué otra cosa podríamos hacer o se podría hacer? Teóricamente, es un ejemplo nada más, ¿verdad? Para que entendamos. Teóricamente, ¿cómo se lograría generar un gradiente de presión para que el aire atmosférico entrara a nuestros pulmones? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué otra cosa podría suceder, pues? Aumentando la presión, ¿dónde? La presión afuera, no, atmosférica. Atmosférica, ¿verdad? Entonces, si aumentáramos la presión atmosférica mucho más, seguramente por sí solito nos entraría el aire ¿por dónde? Por las vías aéreas. Por la nariz o por la boca, ¿verdad? Pero eso pues no se puede, eso no, si no, pues no podríamos sobrevivir. Quitando ese ejemplo, ¿qué otra opción nos quedaría? Así ya, desde el punto de vista médico, ¿qué es lo que se puede hacer para generar un gradiente de presión y que pueda entrar el aire de afuera hacia adentro de los pulmones? ¿Cómo se logra eso?
¿Mediante qué? ¿Utilizando qué? Colocando oxígeno, ¿no? Bueno, pero, oxígeno, pero ¿a través de qué? ¿De una bomba? Otra vez acuérdense de las novelas que les digo, por eso deben ver las novelas y todo ¿Un eso. ventilador mecánico? Un ventilador mecánico, ¿verdad? Entonces, si le colocamos aquí un tubo endotraqueal y lo conectamos a un ventilador mecánico y lo programamos, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que va a hacer ese ventilador? Va a generar una presión ¿qué? Una presión atmosférica mayor. O sea, mayor, ¿qué significa? ¿Negativa o positiva? Positiva. Pues positiva. Entonces la manguerita que está aquí está el ventilador y aquí está la manguerita conectada hasta la tráquea. Entonces ese aire del ventilador lo va a impulsar, lo va a empujar con una presión mayor a la que hay en los alvéolos y así puede entrar el aire, gracias a un ventilador, ¿verdad? Muy bien. Pero fisiológicamente, ¿qué es lo que sucede? El gradiente de presión se genera disminuyendo ¿qué? Disminuyendo la presión, pues dentro de los alvéolos. ¿Cuál es la presión que dijimos? La presión alveolar de reposo, ¿de cuánto es? 0. De 0. Entonces, para que pueda entrar el aire, ¿cómo tiene que hacerse la presión alveolar? -1. Negativa. ¿De cuánto? -5. Pues de -1, ¿no? Para que sea menor, dijimos que el equilibrio era de 0, ¿no? 0 aquí y 0 acá. Entonces, si se hace de -1, o de -2, o de -3, pues ya, ahora sí el aire va a poder, ¿qué? Va a poder entrar porque se creó un gradiente de presión. ¿Y por qué se creó ese gradiente de presión? Porque la bomba muscular, la contracción de los músculos inspiratorios, ¿qué fue lo que hicieron? Aumentaron ¿cuál volumen? Aumentaron el volumen de toda la caja torácica. ¿Sí están de acuerdo? Aumentaron todo este espacio, todo este volumen. Y por eso, en consecuencia, pues también se aumentó el volumen ¿de quién? Pues de los pulmones. Porque ya entró el aire. Y todo eso está explicado por la ley de Boyle. ¿Sí se acuerdan? Lo que ya vimos en la primera clase. ¿Qué nos decía la ley de Boyle o de Boyle? Que la presión, los cambios en la presión son inversamente proporcionales a los cambios en el volumen. O al revés, ¿verdad? Entonces, la presión disminuye cuando aumenta el volumen ¿qué? El volumen de la cavidad torácica o el volumen de los pulmones. Entonces, al aumentar el volumen, ¿qué sucede con la presión en los alvéolos? Va a disminuir. Disminuye. Cuando ya terminamos de inspirar y que ya se llenaron de aire los pulmones, poco a poco, otra vez va a empezar a aumentar la presión dentro de los pulmones. Y entonces, cuando se llega al final de la inspiración, pues ya los pulmones dicen, ya me cansé de estarme llenando. ¿Y ahora qué sucede? Su característica elástica hace que se vuelvan a retraer. Y entonces, ¿qué sucede? Aumenta la presión ¿en dónde? Como ya se llenaron de aire, ya se llenaron de aire los alvéolos, entonces ahora ¿cómo va a ser su presión? ¿Va a seguir siendo negativa o ahora va a ser positiva? Positiva. Y entonces, como ya cambió la presión, ya se hizo mayor la presión, ¿cómo va a ser ese volumen ahora? Pues menor. Menor, y por eso el aire sale otra vez y se presenta el flujo nuevamente. Y eso se explica por la ley de Boyle. ¿Quién me dice qué es lo que decía la ley de Boyle? Que a una temperatura constante... Que a temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. Ajá, ¿ve? Entonces, aquí es lo que explica lo que vimos en la primera clase. Los cambios en el volumen, al aumentar el volumen, ¿qué sucede con la presión? Disminuye. Se disminuye la presión para que pueda entrar el aire. Muy bien, y cuando ya se llenaron, ahora al revés, aumentó la presión y tiene que disminuir ¿qué? El volumen. Por eso inicia la expiración, ¿sale? Aquí este es un dibujo, después se las mando para que tengan esta imagen. Aquí nos explica todo. Incrementa el diámetro vertical gracias al diafragma, incrementan los diámetros anteroposterior e intraverso gracias a los demás músculos de la respiración, disminuye, ¿verdad?, la presión dentro del tórax, tanto la presión pleural como la presión alveolar, ¿sale? Y eso genera que se puedan expandir, que se puedan llenar los pulmones por el cambio del volumen con respecto a la presión. Entonces la presión alveolar se hace negativa
y entra el aire al final de la inspiración, lo que acabamos de ver. Y entonces enseguida, ¿qué sucede? Pues ya viene la expiración. ¿Por qué la expiración es pasiva? A diferencia de la inspiración que se requiere de una contracción muscular activa, ¿por qué la expiración es pasiva? Porque es producto de la elasticidad de los pulmones, ya habíamos dicho. Al final, cuando se terminan de llenar, ellos se están resistiendo siempre a ¿qué dijimos? Los pulmones no les gusta expandirse, llenarse. Entonces ya cuando la presión de aire llena mucho los pulmones, dicen ya me cansé, ya estuvo suave. Y entonces ahora se retraen elásticamente, ¿verdad? Y eso ayuda a que se empiecen a vaciar porque aumenta la presión en los alvéolos, ¿vale? Por eso es pasiva. Simplemente se relaja el diafragma, los músculos abdominales, ya dijimos, en la expiración se contraen un poco, suben el diafragma, lo empujan la cavidad abdominal hacia arriba y eso ayuda a que se empiecen a vaciar todos los pulmones. ¿Por qué? Porque ahora la presión alveolar ya se hace positiva y es mayor que la presión atmosférica, es de +1, ¿verdad? Y por eso el aire puede salir, ¿sale? Con todo lo que ya habíamos explicado hace rato de los movimientos de la caja torácica. Pero es pasiva, porque básicamente es por la propia elasticidad de los pulmones y pues el diafragma se relaja y le ayudan un poquito los músculos intercostales y los músculos abdominales, ¿sí? Entonces, el volumen, ¿qué pasa en la expiración? ¿El volumen del tórax aumenta o disminuye? Disminuye. Pues disminuye. Y si disminuye el volumen, ¿qué pasa con la presión? Aumenta la presión. Aumenta, por eso es mayor que la atmosférica y el aire puede salir. ¿Sí quedó claro eso o tienen alguna duda? No, está claro. Y ese es el mecanismo de la expiración. Y aquí vemos este dibujito. Se relajan los músculos inspiratorios, se contraen un poco los expiratorios, disminuye el volumen, ¿verdad? Disminuye el tamaño del tórax y el mismo retroceso elástico de los pulmones hace que regresen a su tamaño normal. Y al disminuir el volumen, de acuerdo a la ley de Boyle, ¿qué sucede con la presión? Aumenta, ¿verdad? Aumenta, disminuye el tamaño de los pulmones, aumenta la presión. Bueno, aquí aumenta la presión, o sea, la presión que había intrapulmonar también se hace menos negativa. Nunca deja de ser negativa, ¿no? Pero se hace menos negativa. Pero la que sí cambia hacia lo positivo, pues es la alveolar. De ser de -1 o de -2, llega hasta el 0 y no solo eso, se hace positiva. +1, +2, +3, como dice aquí, y este gradiente de presión ahora hace que el alveolo pueda sacar el aire hacia la atmósfera porque la presión alveolar ahora es mayor que la atmosférica. Y gracias a eso el aire puede salir y puede fluir. ¿Ok? Y aquí esta tabla, esta gráfica, pues nos resume todo lo que acabamos de mencionar. Aquí está igual, ¿verdad? Aquí dice inspiración, expiración, inspiración, expiración. Aquí es el tiempo en segundos, y aquí están los volúmenes o las presiones, ¿verdad? Los valores. Entonces, durante la inspiración, ¿hay una entrada de qué? Hay una entrada de qué volumen. ¿Cómo se le llama ese volumen que entra? Aquí lo vemos. Esta es la inspiración, ¿verdad? Esto. Y cuando inspiramos, metemos un volumen de aire, ¿sí queda claro? ¿Cuánto volumen de aire metemos? 500 mililitros. 500 mililitros. Entran 500 mililitros. ¿Y cómo se le llama ese volumen de aire que entra? Volumen corriente. Volumen corriente. Y para que pueda entrar ese volumen corriente, ¿qué tiene que suceder con la presión intrapleural? Tiene que hacerse más que... Más negativa. Aquí estaba en -2 o en -3 en estado de reposo, y en la inspiración se hace hasta de -6, ¿no? Como dijimos, más o menos. ¿Y qué sucede con la presión alveolar durante la inspiración? En reposo dijimos que era de 0, ¿verdad? Aquí lo ven, es de 0. En la inspiración, ¿de cuánto se tiene que hacer? De -1. De -1, por todo lo que ya explicamos de la ley de Boyle. Y ya entra el aire, entra el volumen. Al final de la inspiración, pues obviamente los alvéolos se llenan de aire, y entonces ahora se invierte todo. Como ya se llenaron de aire, ahora su presión ahí tiene que ser mayor, porque se dejan de contraer los músculos inspiratorios. Entonces comienza a reducir
el volumen, ¿verdad?, de la cavidad torácica disminuye y eso hace que aumente la ¿qué? Presión. Aumente la alveolar presión. a +1 y la presión intrapleural, que era muy negativa, ahora se va haciendo cada vez menos que Menos negativa. 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 Incluso cuando hay expiración forzada, la presión intrapleural, incluso cómo se puede llegar a hacer también Positiva. positiva, ¿verdad? También positiva. Y gracias a estos cambios de las presiones que vemos aquí, ¿qué sucede con el volumen corriente que había entrado? Los 500. Ahora vuelve a ¿qué? Sale, ¿no? A disminuir, a salir, hasta que eliminamos otra vez esos 500 mililitros. Y empieza otro ciclo, metemos otros 500, otra vez lo mismo, y sacamos los otros 500. Y así sucesivamente. ¿Sí quedó claro? Sí. Jóvenes, aquí había una pregunta, no recuerdo, no sé si la quité o qué. Sí, creo que sí. Entonces, ¿en qué situaciones se puede hacer activo el movimiento expiratorio, la expiración? La expiración dijimos que era pasiva, ¿verdad? Normalmente es pasiva por la elasticidad y porque se dejan de contraer los músculos de la inspiración. ¿En qué situaciones la expiración se puede hacer activa? O sea, con Cuando es fuerza. forzado. ¿En qué situaciones pasa eso? Por ejemplo, también cuando se toca un instrumento de aire y eso, ¿no? Muy bien, cuando los que tocan la trompeta, ¿verdad? ¿Qué más? Ejercicio. Inflar un globo. Cuando inflamos un globo, ¿qué más? Cuando hacemos mucho qué, como dijo la doctora, ¿mucho qué? Ejercicio. Ejercicio intenso, ¿verdad? O sea, cuando estamos hiperventilando, ¿no? Por ejemplo, que respiramos muy fuerte al hacer ejercicio, se vuelve activo el proceso expiratorio. Y además de eso, ¿cuándo? ¿Qué estoy haciendo yo ahorita con ustedes? ¿Qué estoy haciendo en este momento? Hablando. Al hablar, ¿verdad? Al hablar también se hace activo el movimiento expiratorio. Y no solo eso, cuando nos enfermamos y nos da ¿qué? ¿Atos? Nos da tos, por ejemplo, y así, también ahí se hace activo el movimiento, es el ciclo expiratorio, ¿sale? Es decir, requiere más esfuerzo, requiere más trabajo muscular, se hace activo ese movimiento. Y pues ya, sería lo más importante. Entonces, durante la expiración, normalmente la presión intrapleural es negativa, o sea, se hace menos negativa, pero sigue siendo ¿qué? Siempre sigue siendo negativa, ¿sale? Cuando se hace activa la expiración, como les dije, puede ser que la presión intrapleural ahora se haga un poco ¿qué? Un poco positiva, ¿verdad? ¿Sale? Bueno, acuérdense que hay algo que se llama reflejo nauseoso, ¿verdad? Y que además la glotis, cuando estamos metiendo el aire, ¿cómo debe estar? Cuando estamos ingiriendo alimentos, etcétera, ¿cómo debe estar la glotis? ¿Cerrada o abierta? Cerrada. Cerrada, ¿verdad? La glotis es el espacio que hay entre las cuerdas vocales en la laringe. Entonces, cuando estamos comiendo, deglutiendo, ingiriendo alimentos, debe estar cerrada. Pero ¿qué sucede? Que a veces se pierde ese reflejo de la deglución, no se cierra bien la glotis, y entonces, ¿qué sucede con algunos pacientes? Cuando se desmayan, cuando les dan convulsiones, etcétera, ¿qué sucede con ese reflejo? Ya no, se pierde, los músculos aductores ya no funcionan, cierran la glotis, y entonces puede haber ingreso de ¿qué? De alimento en vía aérea. O si hay vómito, etcétera, pues se va hacia la vía aérea. Y eso se llama broncoaspiración, ¿verdad? Y puede haber neumonía por broncoaspiración en los pacientes inconscientes, que están bajo anestesia, etcétera, etcétera. No se cierra bien la laringe, no se cierra bien la glotis y se aspira material hacia la tráquea, hacia los bronquios y hacia el pulmón. Y a eso se le llama neumonía por broncoaspiración. Nos quedan 10 minutos. Entonces, eso sería todo la primera parte del ciclo de la ventilación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nos quedan 10 minutos. Yo creo que comenzamos con el otro tema rápido que sigue de las resistencias. ¿Sí están de acuerdo? Nos quedan 10 minutos. ¿O ya quieren que le paremos? Son 10 minutos para avanzar, ¿no? Y poder recuperar el tiempo. Entonces voy a cerrar.
¿Me escuchan? Sí, sí. Es que se fue la señal. Sí, doctor, ya lo Sí, escuchamos. doctor, no se preocupe. Creo que se está cortando mucho la señal. Si no, pues ya de todos modos ya se fue el tiempo. Yo creo que ya quedan como 7 minutos o 6. Si no, pues ya lo dejamos aquí mejor para no andar a las carreras. Y ya el lunes continuamos con esto y seguimos con lo de fisiología de la circulación pulmonar. ¿Sale? Sí, está bien. Está bien, gracias. Como tal no viene en el temario, pero ya les dije que lo vamos a adelantar para explicar lo de la relación ventilación-perfusión. Entonces lean un poquito de eso porque a veces se complica un poco, ¿sale? Entonces nos vemos. Sí, gracias. Nos vemos el lunes. Más tarde les envío el cuestionario de esta semana. Sí, doctor. Muchas gracias, doctor. Que tenga bonita Gracias. Sí, doctor, bonita tarde. Y nos vemos. Bye. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.